Mira, la cadena de satélites. Es la cuarta vez que lo veo, creo. Yo es la primera vez que lo veo. Yo también. ¿Es de satélite? Satélite. Porque estrellas no mueven así No. rápido. Mueven, pero poco a poco. Sí, poco. Sí. ¿Cuántos, Estábamos hablando de esto hace 2 días y pasaba. Ahí va. Salimos de aquí. Ella está teniendo problemillas, Y aquí estamos saliendo del parking del hotel, que tiene tanta arena que a menos que seas Pol Tarrell lo tienes claro, clarinete, para salir sin caerte. Y yo voy directo a la rueda, ya verás. Y hoy vamos a ir a las gargantas del Todra, pero esta vez no las vamos a recorrer en moto, sino... Ahora veréis. Epa, lo conseguimos. La presa que han construido aquí en la garganta del Todra, que de momento no tiene mucha agua, la verdad, pero ya se han tenido que mover algunas familias de los pueblos que hay por aquí, porque en un futuro estará todo cubierto por agua. Y ahí está la presa, y agua poca hay, o nada. Y aquí tenemos el otro lado de la presa, la presa del Todra. Adentrándonos en las gargantas del Todra de nuevo, y se viene ripio. Y ardilla. Hay que ver qué grandeza de la naturaleza, Madre mía, cuánta piedra, por Dios. Qué guapo el sitio este, ¿no? Vaya, que aquí un indio apache, monta a caballo, con su arco y sus flechas, no desentonaría, pero nada. Y a las cabritas, che bonitas, che bonitas. Y la de cuevas que hay por ahí arriba, Box. A ver este flipado. Ok, estamos aquí en el Valle de Todra y hoy vamos a hacer... Un trekking to explore the valley not only by the motorcycle, but today we will walk. We will do a trek of about 10 kilometers and it will be for about 3.5 hours. And we go up very steep to these points and we surround the whole valley, seeing maybe some nomad Berbers with the goats or with their sheep. And we are very excited how it looks from above. Yoo-hoo! Short trousers. It's super warm. Even we are way up in the mountains. Whew. Yeah, Danny is lucky. I have all my long gear. Y aquí nos encontramos con unas cabrillas y también con esto, que es de los bereberes de aquí, que viven en las montañas y tienen su pozo. Hola cabrilla. Hola cabrilla. Hay muchas. Y aquí en mitad de la nada. Y aquí tenemos una típica casa beduina
porque el dueño me acaba de decir que lo más complicado ha sido traer la grúa para montar la roca que hace de techo. Kilómetro 1. El sol es sofocante. How are you? I am amazed. Estoy maravillada. No tengo palabras. La gente vive aquí con niños pequeños, con personas mayores, los abuelos y las abuelas. No entiendo cómo se lo hacen para sobrevivir en estas tierras salvajes. I really ask myself how they manage to survive in this wilderness. But they survive. They survive. Curiosidades de cómo se ha quedado esta roca aquí apoyada. Así. Así se ha quedado. ¡Eo! El sol nos está matando. Nos queda poca agua. Estamos en el kilómetro 2. Empezamos a notar los primeros síntomas de fatiga. ¿Qué? Continúa, Sandra. Tú puedes. You can make it. Hola, pajarillo. No veas el caminito, venimos de allí exactamente. Y vamos a ir haciendo todo el camino que veis por aquí hasta llegar aquí donde estoy yo. Y Sandra se va para arriba. Se ha enfadado y dice que se va por otro camino. No es broma. Yo solamente quiero venir aquí a ver esta montaña, a ver qué se ve, que creo que hay una panorámica guapa. No veas. Qué vista de aquí arriba, ¿eh? Y por ahí tenemos a Sandra. Ahí va. Bueno, como podéis ver, aquí estamos en el pico más alto de Jebel Stef, con una altitud de 2061 metros de las Gorges de Tudra, las gargantas del Todra. Llegamos a lo más alto, estamos en el kilómetro 3,5 y en algún momento va a aparecer por ahí Sandra, que viene un poco retrasada. Increíble lugar que estamos descubriendo en estos lugares inhóspitos de la tierra, donde encontramos la paz y la tranquilidad que necesitamos en nuestro camino. 2061 metros de altura. Ella es capaz de continuar paso a paso, abriéndose camino hacia nuevos continentes, donde África le espera para conquistarla. Sandra, en su nuevo camino como descubridora de nuevas regiones, ahora se ha construido una casa aquí, donde planea vivir cierto tiempo hasta hacerse una bereber. Por una foto, I take 10 dirham. Okay. Ahora ya eres una completa bereber. Y allá a lo lejos hemos visto un campamento bereber. Ahí están. Y aquí tenemos un espécimen bereber de las montañas de aquí. He visto una ratita.
¡Ardilla! Se ha escondido. Y nos vamos acercando al pueblo ya. Pero tengo que decir que está todo bastante limpio. Más de lo que me esperaba. Está muy limpio. Y algunas bolsas que había las he recogido. Así que ahora está más limpio todavía. Bueno, ya casi llegamos al pueblo de Todra. Y aquí tenemos lo que sería la ciudad antigua. Como tantas hay aquí, que simplemente ahí quedan, ahí quedan y ahí están, a punto de derrumbarse. Y luego construyen otras cosas ahí detrás, y aquí también, y en la parte nueva. Y después de pasar por detrás de todas esas montañas de ahí, llegamos a la civilización, que la tenemos aquí, con este oasis que es las Gargantas del Todra. Y ahora el camino, mirad por dónde nos lleva el camino este. Estamos pasando por debajo de esta ciudad antigua. ¡Qué pasote! Oh. Aquí cruzando por estos almendros. Vaya trekking que hemos hecho hoy más guapo. Las Gargantas del Todra, ahí hay gente escalando. Aquí hay gente vendiendo sus cosas. Y esto es una pasada. Bueno, yo estoy en la moto. He hecho un poquillo de trampilla porque aquí estos colegas... Venga, adiós. Estos me han llevado el último kilómetro. Y nada, me voy a buscar a Sandra, que está un poco indispuesta.